Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyectando Ideas, su blog de cine. Y por fin voy a hablar sobre el Escuadrón Suicida. Mil disculpas por la demora. Sé que llega un poquito tarde a la fiesta, por así decirlo, pero tenía una semana de locos con el Festival de Cine de Lima y con mi trabajo y con otras cosas. Pero finalmente voy a hablar sobre la más reciente película del universo extendido de DC. Una película dirigida por David Ayer, un director guionista más conocido por películas como Día de Entrenamiento o End of Watch. ¿Qué tal me pareció el Escuadrón Suicida? Lamentablemente debo decir que fue un poco una decepción para mí. Era una película a la cual le tenía bastante fe, especialmente después de lo fallida que fue Batman vs Superman. Ahora, como ustedes saben, yo no odié Batman vs Superman, fue uno de los pocos críticos que más o menos disfrutó de la película y medio que la defendió. Pero también voy a ser uno de los primeros a admitir que sí, tiene bastantes fallas y dije ya, el Escuadrón Suicida es un cambio de director, es un cambio de enfoque, son otro tipo de personajes. Esta es la oportunidad para que DC medio que corrija los errores cometidos en Batman v Superman. Y no estoy seguro si lo lograron. De hecho, en mi humilde opinión, creo que El Escuadrón Suicida es una película bastante inferior a Batman vs Superman, lo cual para bastantes personas va a ser toda una sorpresa, me imagino. El concepto de la película es bastante interesante. De hecho, la idea es reunir a este grupo de villanos del universo de DC y empezar y ponerlos a combatir contra un villano mucho más grande o a una amenaza mucho más grande. En este caso, el personaje de Amanda Waller, interpretado por Viola Davis, la gran actriz Viola Davis, es un agente del gobierno que tiene la idea de reclutar a este grupo de supervillanos, de gente con superpoderes, como una suerte de respuesta a la presencia de Superman y estos otros personajes en el universo de DC. Entonces recluta a personajes como Deadshot, interpretado por Will Smith, un asesino a sueldo que nunca puede fallar, tiene una puntería perfecta. A Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, que es la novia loca del Guasón, interpretado por Jared Leto, a quien no pertenece a este grupo, dicho sea de paso, está en la película un rol un poquito más aparte, por así decirlo. También está el Capitán Boomerang, interpretado por Jai Courtney, es un ratero australiano que usa su boomerang. De ahí está Killer Croc, interpretado por el gran Adewale Agbaje, que es básicamente un lagarto humano, muy fiero y muy fuerte. Y también está el Diablo, interpretado por Jay Hernández, un ex criminal latino que puede controlar el fuego, así como la Antorcha Humana de Marvel, pero en un enfoque un poco más diferente. Y luego está la Enchantress, interpretada por Cara Delevingne, que es este ente medio mágico, medio brujo, que invade el cuerpo de una doctora y empieza a crear caos en la ciudad. Entonces esa es la amenaza grande en la cual se tienen que enfrentar los superhéroes, o mejor dicho los supervillanos, aunque evidentemente, o no sé si tan evidentemente, pero más adelante como que es revelado otro personaje del cual no hablaré mucho. Entonces creo que el primer error de la película está en el hecho de que la trama no es particularmente original. Yo creo que David Ayer hubiera podido encontrar una mejor manera de juntar a estos personajes y de repente como que a crear un conflicto un poco más interesante. O sea, Enchantress no es un personaje particularmente bien desarrollado. El otro villano que eventualmente aparece, que es medio como creado a través de efectos digitales, tampoco es particularmente interesante. Entonces yo creo que el hecho de que tengas este grupo de villanos que son como nuestros protagonistas está muy bien. Pues si los vas a tener como que peleando contra un villano un poco más importante, un poco más grande, sería bueno que este villano o este supervillano sea un poquito mejor desarrollado en este caso, o sea, más interesante, más original, y en este caso eso no sucede lamentablemente. Tampoco me gustó el hecho de que como que los primeros 30 minutos de metraje sean pura introducción. O sea, yo creo que por ejemplo una película como Guardianes de la Galaxia, que es algo así como el equivalente a este film, pero en el universo Marvel hizo un mejor trabajo a la hora de introducir a sus personajes. En este caso sentía que eran viñetas por separado. Tenías la introducción de Deadshot, la introducción de ¿cómo se llama? Harley Quinn, tenías la introducción de Killer Croc y otros personajes, pero sentías que eran como unas viñetas medio separadas. Entonces ahí como que el ritmo de la película no fluía tanto, sentía que era bastante episódico y eso no me gustó mucho. Es una sección de la película bastante entretenida, la intro de la película es entretenida, no lo voy a negar, pero sí sentí un poco raro. Y en general sí siento que El Escuadrón Suicida es una película, al igual que Batman vs Superman, que fue medio destruida, medio macheteada en la edición, el proceso de edición. David Ayer, el director guionista, salió a declarar que no, que es el corte, que es un corte propio, es la versión de la película que él siempre va a defender. Pero no sé si creerle, honestamente, porque o de repente los cambios los hizo él, quién sabe, pero sí sentí que la película fue bastante modificada en el proceso de edición. Hay un montón de escenas que son un poco inconclusas, o como que sientes que fueron agregadas después, momentos de humor que se sienten medio forzados, y en ese sentido me recordó bastante a Warcraft de Duncan Jones, que me dio más o menos la misma sensación. Entonces yo creo que ya es hora de que DC deje de depender de versiones extendidas o de versiones especiales de sus películas para entregar un buen producto, porque lo mismo pasó con Batman v Superman. Sacaron la versión extendida de la película
y aunque no es ninguna obra maestra, definitivamente es superior a la que pudimos ver en el cine. Y ahora con esta película ha salido un supuesto rumor de una lista gigante de escenas eliminadas de Escuadrón Suicida. Entonces, ¿cuál es el punto de desarrollar una historia, de desarrollar un guión y de filmar algo si es que después los ejecutivos de una empresa como DC o como la Warner van a destruir ese corte de la película? Dejen a sus directores, a sus guionistas, por favor, desarrollar o filmar o escribir películas completas, historias completas como ellos realmente las quieren, porque realmente como que decidir cómo va a ser la estructura de una película mucho tiempo después de que todo fue propuesto, todo fue desarrollado, no es necesariamente el mejor camino. Al menos las actuaciones son buenas en general. El único problema que sí encontré es que solamente 2 de los personajes principales están bien desarrollados. Me refiero obviamente a Deadshot y a Harley Quinn. El primero es este asesino suelto con una conciencia, no mata niños, no mata a mujeres, tiene una hija a la cual quiere mucho, medio que quiere como que darle una buena educación, una buena vida. Entonces sí desarrollan de una manera bastante interesante a este personaje y lo vuelven como el líder del grupo del Escuadrón Suicida. Y obviamente está muy bien interpretado por Will Smith. De hecho siento que es la mejor actuación de Will Smith en mucho tiempo y que probablemente por el buen trabajo, la humanidad que le logra dar a este personaje, creo que mereció un mejor guión. En lo que se refiere a Harley Quinn, es una interpretación muy divertida de parte de Margot Robbie. Era muy talentosa Margot Robbie, muy diferente a cualquier cosa que haya hecho antes. Logra darle esta cualidad recontra maníaca al personaje, pero a la vez un poquito de humanidad, una historia de trasfondo muy interesante. Medio que te dan a entender cómo ha sido el desarrollo de su vida, o mejor dicho, de su relación con el Guasón, y qué es lo que quiere ella de él, y eso me pareció que funcionó bastante bien. Y bueno, lamentablemente el resto del Escuadrón Suicida no es igual interesante. Al igual que Jack Baje no tiene mucho que hacer como Killer Croc, solamente tiene que gruñir y estar por ahí. Jay Hernández medio que es intimidante como el diablo, pero tampoco es particularmente memorable. El que sí me sorprendió un poquito fue Jai Courtney, es este actor australiano que hemos visto en películas como Jack Reacher o la Duro de Matar 5, la cual es muy muy mala. Y siempre me ha parecido un actor bastante plano, bastante poco interesante, al menos en el tipo de roles que les han dado antes, que es más que básicamente roles de como que el héroe de acción o el protagonista o el sidekick de acción. En este caso interpretar a Captain Boomerang como alguien muchísimo más loco, muchísimo más divertido, y funcionó. Realmente no pensaba que iba a suceder, pero el Escuadrón Suicida logró que reconsidere a Jai Courtney como actor. Algo es algo. Lo cual me lleva ahora al Guasón. Mucho se dijo sobre la interpretación de Jared Leto del Guasón, de que iba a interpretarlo como actor de método, que se había metido un montón en el papel, que le estaba dando regalos raros a sus compañeros de trabajo. Y al final de cuentas el Guasón aparece por como 8 minutos en la película, máximo tiene 4 escenas. Lo cual es una pena. O sea, no estoy seguro si la actuación es grandiosa, si es realmente mejor o peor que la de Heath Ledger o la de Jack Nicholson. Simplemente por el hecho de que lo hemos visto tan poco que es imposible juzgar al personaje. O sea, definitivamente es una interpretación diferente del Guasón. Es como que este gángster medio urbano, lleno de tatuajes. Pero obviamente, claramente es el Guasón por el look y por el color de pelo y por la risa y por el hecho de que está loco. Pero en realidad aparece tan poco que no puedo decir si me terminó de convencer o no. Y esto me hace regresar un poquito a las escenas eliminadas, porque aparentemente muchas de las escenas eliminadas de la película tenían que ver con el Guasón o tenían que ver con su relación con Harley Quinn. Entonces, ¿por qué promover tanto a este personaje en material promocional y en los trailers y hacer todo y desarrollar toda esta anticipación hacia el personaje si ya se termina cortando en la mitad o más de sus escenas? No tiene sentido y realmente me decepcionó mucho. Muchos han hablado también sobre la banda sonora de la película. Tenemos un montón de canciones famosas como de AC/DC, de Queen, de los Rolling Stones. De hecho fue como que una de las características más sorprendentes o más destacables de los trailers. Pero creo que no funciona igual de bien en la película. O sea, de por sí o individualmente son muy buenas canciones, son clásicos. Pero en el contexto de la película no sé si me terminó de convencer. Creo que tampoco ayuda el hecho de que casi todas las películas tienen inundada por canciones famosas, tanto así que te empieza a distraer. En vez de complementar la acción o de complementar la historia, empiezas a decir como que ay, ahorita viene una canción famosa más. E incluso hubo momentos donde la música como que interrumpía momentos importantes, o momentos emotivos, o momentos como que, no sé, que podían haber sido mucho más poderosos en la película. Por ejemplo, no sé si recuerdan en los trailers la risa del Guasón, que es como que ja, ja, la imitación es pésima. El punto es que a mí me parece una risa bastante memorable y una gran introducción por uno de los trailers. En la película casi no la escuchas porque está inundada por una canción. No escuchas bien la risa del Guasón porque pusieron una canción encima. No sé por qué David Ayer decidió hacer algo así,
pero me parece una pésima decisión. Y en general, El Escuadrón Suicida, sí, pues no es una muy buena película. El clima es súper desordenado, no tiene mucho sentido. La manera en que derrotan al villano principal no tiene ningún sentido, es estupidísimo. La película tiene una rara obsesión con balaceras, lo cual tiene sentido porque David Ayer siempre ha sido un director de películas urbanas, de ladrones, de policías. Entonces el tipo de películas que hacía antes tenía mucho sentido, pero una película del mundo DC llena de balaceras es un poquito raro. Como que ya este tipo de secuencias de acción ya va a cansar un poco. Los efectos especiales son normales, nada del otro mundo. Y no sé, o sea, en general, honestamente, para media hora antes que termine la película ya medio que había perdido interés en la trama y en lo que está sucediendo, y eso jamás es una buena señal en una película que se supone debe ser entretenimiento puro. Así que yo le pongo 2 estrellas sobre 4 al Escuadrón Suicida. No me terminé de comenzar, no es muy buena. Me gustó más Batman vs Superman, aunque no lo puedan creer. Honestamente yo quería que DC iba a mejorar con esta película, pero lamentablemente pasó todo lo contrario. Al menos para mí. Y nada, eso es todo lo que tengo que decir sobre el Escuadrón Suicida. Ojalá hayan disfrutado de este video y chao. Gracias por ver este video, no dejen de suscribirse al canal de YouTube de Proyectando Ideas y de ver el resto de videos que he estado haciendo y que voy a postar en el futuro para enterarse de todas las noticias y críticas que hago. Nos vemos en el siguiente.